Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 8. Obras de Salomón. Al cabo de los 20 años que empleó Salomón en edificar la casa de Yahvé y su propia casa, reconstruyó las ciudades que Hiram le había dado y estableció allí a los hijos de Israel. Salomón marchó contra Hamat de Sobá y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenamiento que había edificado cerca de Hamat. Edificó Betorón, el alto y el bajo, ciudades fuertes, amuralladas, con puertas y barras. Balat y todas las ciudades de almacenamiento que le pertenecían y las ciudades de los carros y de la caballería, y todo lo que quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y todo el país de su dominio. Todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran parte de Israel, cuyos descendientes habían quedado después de ellos en el país, y a los que los israelitas no habían exterminado, Salomón los sometió a servidumbre que dura hasta el día de hoy. Pero no empleó a ninguno de los hijos de Israel como esclavo para sus obras, sino como hombres de guerra, jefes y escuderos, comandantes de sus carros y de sus caballos. Los jefes nombrados por los intendentes del rey Salomón eran 250 que dirigían al pueblo. Salomón hizo subir a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía: no puedo dejar a una mujer en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados. Entonces Salomón ofrecía sacrificios a Yahvé sobre el altar de Yahvé que había levantado delante del vestíbulo de la casa. Los ofrecía según el rito de cada día, conforme a lo ordenado por Moisés, lo mismo en los sábados, las lunas nuevas y las solemnidades, 3 veces al año, en la fiesta de los ázimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Estableció también las secciones de los sacerdotes en su servicio, conforme al reglamento de su padre David. Estableció a los levitas en sus cargos de alabar y servir junto a los sacerdotes, según el rito de cada día, y a los porteros con arreglo a sus secciones en cada puerta, porque esta era la orden de David, hombre de Dios. No se apartaron en nada de la orden del rey en lo tocante a los sacerdotes y los levitas, tampoco en lo relativo a los tesoros. Así fue dirigida toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa de Yahvé hasta su terminación. Así fue acabada la casa de Yahvé. Entonces Salomón fue a Sion-gaber y a Elat, a orillas del mar. En el país de Edom, Hiram le envió, por medio de sus siervos, barcos y marinos conocedores del mar, que fueron con los siervos de Salomón a Ofir, de donde tomaron 450 talentas de oro que trajeron al rey Salomón. La reina de Saba, capítulo 9. La reina de Saba había oído la fama de Salomón, y vino a Jerusalén a probarlo por enigmas. Vino con muchos servidores y con camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Fue donde Salomón y conversó con él sobre todas sus inquietudes. Salomón contestó todas sus preguntas sin que hubiera nada que él no pudiera explicarle. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos con sus trajes y los sacrificios que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento y dijo al rey: todo cuanto oí decir en mi tierra de tus palabras y de tu sabiduría era verdad.
Yo no daba crédito a lo que oía, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y encuentro que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría, pues tú superas todo lo que oí decir. Dichosa toda tu gente, dichosos estos servidores que están siempre en tu presencia y escuchan las palabras de tu sabiduría. Bendito sea Yahvé, tu Dios, que te quiere y te ha puesto sobre tu trono como rey en su nombre. Yahvé, tu Dios, ama a Israel y lo quiere conservar para siempre, y por eso te ha puesto por rey sobre ellos para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca se vieron aromas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. Los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo y el rey hizo pisos para la casa de Yahvé y la casa del rey, citaras y salterios por los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá semejante madera. El rey Salomón retribuyó a la reina de Saba lo que ella le había traído. Además le dio todo cuanto ella quiso pedir. Después se volvió ella y regresó a su país con sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Todos los reyes de Arabia y los intendentes del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, aplicando 600 siclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido, aplicando 300 siclos de oro en cada escudo. El rey los colocó en la casa, bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y una peldaña por detrás y brazos a uno y a otro lado del asiento con 2 leones de pie, junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. No se había hecho cosa semejante en ningún reino. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, pues no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía naves que navegaban a Tarsis con los servidores de Hiram, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón aventajó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón, para probar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos, año tras año. Salomón tenía 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, que puso en cuarteles en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Dominaba sobre todos los reyes, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras, y los cedros como los sicómoros de la tierra baja. Traían también caballos para Salomón de Musur y de todos los países. El resto de los hechos de Salomón del comienzo al fin no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones de Ido el profeta sobre Jeroboam hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Luego se acostó con sus padres y se fue sepultado en la ciudad de David su padre.
En su lugar reinó su hijo Roboam. La división del reino, capítulo 10. Fue Roboam a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Apenas lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, estando todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón. Volvió de Egipto, pues habían enviado a llamarlo. Vino entonces Jeroboam con toda la asamblea y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste, diciendo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: Si eres bueno con este pueblo y condesciendes con ellos y les das buenas palabras, serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y les pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho: ¿Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: Esto debes responder al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Diles: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. En yugo pesado les cargó mi padre, pero yo les haré más pesado el yugo. Mi padre los ha azotado con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. Al tercer día volvió Jeroboam con una muchedumbre y se presentó ante Roboam, según lo que había dicho el rey: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. El rey le respondió con dureza, abandonando el consejo de los ancianos, y hablándoles según el consejo de los jóvenes, les dijo: Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre los azotó con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios para dar cumplimiento a la promesa que Yahvé había hecho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Israel vio que el nuevo rey no los atendía y replicaron al rey: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia que recibir del hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel volvió a sus pueblos. Roboam reinó solamente sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba al frente de los trabajos del rey, pero los hijos de Israel lo mataron a pedradas y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huir hacia Jerusalén. Así los israelitas se apartaron de la familia de David hasta el día de hoy. Roboam capítulo 11. Cuando Roboam volvió a Jerusalén, reunió a toda la tribu de Judá y la de Benjamín, 180,000 combatientes escogidos para pelear contra Israel, para que reconocieran la autoridad de Roboam y se sumaran a su reino. Pero la palabra de Yahvé fue dirigida a Semaías, hombre de Dios. Le decía: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín, y diles de parte mía: No suban a combatir con sus hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque estos acontecimientos vienen de mí. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y abandonaron sus propósitos de marchar contra Jeroboam. Roboam volvió a Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Socó, Adulam, Gat, Meresa, Ziv, Adoraim,
Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón, las cuales están ubicadas en Judá y Benjamín. Construyó las murallas de estas ciudades y puso en ellas comandantes con provisiones de víveres, de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y las hizo sumamente fuertes. Judá y Benjamín reconocían su autoridad. Los sacerdotes y levitas de todo el territorio de Israel se pasaron a Roboam y llegaron a él de todas partes. Los levitas abandonaron sus campos y sus posiciones y se fueron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos les habían quitado sus privilegios de sacerdotes de Yahvé. Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para sus santuarios altos, para el culto de los machos cabrios y de los becerros que había hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Dios de sus padres, aquellos de entre todas las tribus de Israel que buscaban sinceramente a Yahvé, el Dios de Israel, y con su llegada se fortaleció el reino de Judá y el poder de Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues siguieron el camino de David y de Salomón durante 3 años. Roboam tomó por esposa a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Este le dio hijos, Jeús, Samarías y Saham. Después de esta tomó a Maacá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisa y Selonit. Roboam amó a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y fue padre de 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maacá, como cabeza y jefe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, dándoles todo lo necesario y procurando que se casaran. Capítulo 12. Cuando Roboam se sintió firme y fuerte en su reino, abandonó la ley de Yahvé, y con él todo Israel. Y sucedió que el año 5 del rey Roboam subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues sus habitantes no eran fieles a Yahvé. Llegaban con 1,200 carros y 60,000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto, libios, suquitas y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judí que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac y les dijo: Así dice Yahvé: ustedes me han abandonado, y por esto también yo los abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Yahvé es justo. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, dirigió nuevamente su palabra a Semaías: Ustedes se han humillado, y por esta razón no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación, y no derramaré mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pero serán sus esclavos, para que puedan comprar lo que es servirme y ser esclavo de reyes extranjeros. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó. Tomó también los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Yahvé, los hombres de la guardia los llevaban y después los devolvían a la sala de la guardia. La ira de Yahvé se apartó de Roboam y no lo destruyó, todo porque se había humillado. Había todavía cosas buenas en Judá.
Se afianzó pues el poder del rey Roboam en Jerusalén. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. La madre de Roboam era amonita y se llamaba Noama. Roboam hizo lo que era malo, porque no se había dedicado a buscar a Yahvé. Los hechos de Roboam, del comienzo al fin, no están escritos según el orden genealógico en la historia del profeta Semaías y del vidente Ido. Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Roboam se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abías. Abías capítulo 13. Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 del rey Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre era Micaya, hija de Uriel, de Gibea. Siguió la guerra entre Abías y Jeroboam. Abías entró en combate con un ejército de 400,000 hombres escogidos, todos valientes guerreros. Jeroboam le hizo frente con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. Abías, de pie en el monte Semaraim, que está en los cerros de Efraín, les gritó: Escúchenme, Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, comprometiéndose para siempre? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, se rebeló orgullosamente contra su señor. Se juntaron con él unos hombres vanos y malvados y se opusieron a Roboam, hijo de Salomón, de manera que Roboam, que era joven y sin experiencia, no los resistió. Y ahora ustedes quieren dominar el reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David. Ustedes son una muchedumbre, pero tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso por dioses. No han expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón, y a los levitas. No se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países. Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros y pide ser consagrado es hecho sacerdote de los que no son dioses. En cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes hijos de Aarón sirven a Yahvé igual que los levitas. Cada mañana y cada tarde ofrecemos a Yahvé víctimas consumidas por el fuego y le presentamos el incienso aromático. Los panes ofrecidos están sobre la mesa pura y cada tarde se encienden las lámparas del candelabro de oro, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que ustedes lo han abandonado. Miren que Dios está con nosotros a nuestra cabeza, con sus sacerdotes y las trompetas que se van a tocar frente a ustedes. Hijos de Israel, no hagan la guerra contra Yahvé, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán. Entre tanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para poner una emboscada y atacarlos por detrás, de manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. Cuando los hombres de Judá se dieron cuenta, vieron que se presentaba el combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y cuando los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa les causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los hijos de Israel, y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas y Efrón con sus aldeas.
Jeroboam ya no pudo restablecerse en los días de Abías, pues Yahvé lo hirió y murió. En cambio, Abías se fortaleció, tomó 14 mujeres y fue padre de 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus actos y palabras, están escritos en el relato del profeta Iddo. Se acostó Abías con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. Asa, capítulo 14. Asa hizo lo que es bueno y recto a los ojos de Yahvé su Dios. Suprimió los altares del culto extranjero y los santuarios altos de las lomas, derribó los monumentos y abatió los troncos sagrados. Invitó a los judíos a que buscaron a Yahvé, el Dios de sus padres, y cumplieron la ley y el mandamiento. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los santuarios altos y las columnas dedicadas al sol, y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz, y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición, pues hemos buscado a Yahvé nuestro Dios, y por haberlo buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban el escudo pequeño y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros. Salió contra ellos Serach el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Salió Asa contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle al norte de Maresa. Asa invocó a Yahvé su Dios y dijo: oh Yahvé, ¿puedes ayudar al desvalido como al poderoso? Ayúdanos pues, Yahvé nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asa y los hombres de Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Asa y la gente que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Se apoderaron de todas las ciudades alrededor de Gerar, pues el terror de Yahvé pesaba sobre ellos, y saquearon las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las tiendas donde se recogían los ganados, capturando gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.